En vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de doctora en ciencias en el posgrado en agroecosistemas tropicales a Imna Yolanda Trigueros Vázquez. Este examen se realizará a las 12 horas del día 28 de abril de 2021 por videoconferencia en Campus Veracruz, con el honorable jurado examinador que a continuación se señala: doctor Octavio Ruiz Rosado, presidente; doctor Felipe Gallardo López, vocal; doctora Blanca Flor Solís Guzmán, vocal; doctor Freddy Morales Trejo, vocal; doctor Gustavo López Romero, vocal. Y la participación del doctor Miguel Alberto Magaña Alejandro como sinodal externo, que está aquí con nosotros también, y el doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez como sinodal interno. Atentamente, firma el doctor Alberto Enrique Becerril Román, secretario académico a cargo de la atención de los asuntos de la dirección. Con esta lectura, estimados compañeros, dejamos de ser un comité, un consejo particular para convertirnos en un comité evaluador del examen doctoral de Imna Yolanda Trigueros Vázquez. El procedimiento que vamos a tener es la exposición en 40 minutos de la maestra Imna Yolanda, del producto de 4 años de su trabajo. Entonces, 40 minutos en 4 años, 10 minutos por año casi. Y entonces, posteriormente pasaremos a las preguntas y el diálogo sobre la investigación. En primer lugar será la doctora Blanca Flor, en segundo lugar estará el doctor Freddy, en tercer lugar estará el doctor Gustavo, posteriormente el doctor Felipe, posteriormente el doctor, un servidor, y el doctor Alberto, nuestro sinodal externo, el doctor Alberto Miguel, y en el último lugar, el doctor Villanueva también. Entonces, Imna Yolanda, puedes participar. Este evento es para compartir la experiencia de campo con tus profesores, que todos participamos contigo. Entonces es ya ahora resumir en una forma concreta lo que obtuviste en la investigación y los productos que de ella hubo. Así es que, adelante. Gracias, doctor. Sí. Compartirlo. Voy a quitar el micrófono, vamos con el micrófono. Ah, bueno. Quito mi cámara y ya con tu cámara. Sí. ¿Sí ya ven la presentación? Sí se ve. Sí. ¿Ya? Bien, tengan todos muy buenas tardes. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Ya bien lo dijo el doctor Octavio, que hoy voy a presentar el resultado de 4 años. El tema es plantas medicinales y su relación con los ecosistemas y agroecosistemas de 2 grupos étnicos del estado de Chiapas. Es una disertación doctoral presentada por su servidora. Ya el consejo particular, el doctor Octavio ya los ha mencionado. El contenido de esta investigación abarca desde introducción general, un marco teórico conceptual, la situación problemática, hipótesis y objetivos,
proceso metodológico, por el capítulo 1, factores socioculturales que influyen en la dinámica del conocimiento sobre el uso de plantas medicinales en grupos étnicos al sureste del estado de Chiapas. En el capítulo 2, versa sobre el uso y conservación de las plantas medicinales obtenidas en agroecosistemas y ecosistemas. En el capítulo 3, versa sobre la transmisión de ese conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales que existe en ambos grupos étnicos. Posteriormente viene la contrastación de estas hipótesis de cada una de los resultados de los capítulos. Viene una conclusión general, recomendaciones y agradecimientos. Como introducción general, bien, las plantas datan desde la antigüedad, es un recurso que se ha usado desde años atrás por el potencial que estos tienen, principalmente como alimentación y curación de enfermedades. Actualmente más del 80% de esta población a nivel mundial aún recurren a estas plantas medicinales, por todo lo que ella nos proporciona. En México se tiene un registro de este uso de estas plantas medicinales a través de diversas obras escritas. Ahora tenemos, por ejemplo, una de las primeras obras publicadas, de acuerdo a Moreno Toscano, fue un libro que escribió el estudiante Juan Badiano. Él lo tradujo a latín. Este libro fue llevado al Vaticano, que afortunadamente apenas el año pasado regresó nuevamente ese hermoso tesoro que está en nuestro país sobre las plantas medicinales. Ahora se está revalorizando esas plantas medicinales nuevamente para diversas afecciones que nos aquejan. Bien, con el tiempo estos conocimientos han sido desplazados por los intereses en la producción masiva o en la generación de estos compuestos sintéticos, sin dar crédito a las regalías o a las fuentes originales de donde se obtiene ese conocimiento. En México, Chiapas ocupa el segundo lugar con mayor diversidad vegetal, así como también existe una diversidad de culturas. En Chiapas existen 11 etnias y muestran valiosos conocimientos sobre el uso y manejo y conservación de estas plantas medicinales. Sin embargo, de manera escrita, es reducida su disponibilidad. En la región Sierra Mariscal, existen estudios, de acuerdo a Chávez Quiñones et al., con una lista de plantas comestibles en 5 municipios de la región Sierra, de los que destacan Motocintla y Mazapa de Madero, pero no hablan de plantas medicinales. Domínguez y Castro realizaron una revisión de herbarios mediante fichas y bibliografías, pero solo hablan de la familia Labiate. Sin embargo, no se habla de trabajos que versan sobre el uso de estas plantas medicinales y mucho menos con grupos étnicos de la región Sierra Mariscal. A todo esto observo que se desconoce la dinámica de esa transmisión de conocimiento sobre el uso, conservación y manejo in situ y ex situ de plantas medicinales obtenidas de los agroecosistemas y ecosistemas en los territorios de las etnias, tanto Mochó como Cachiquel, que existen al sureste del estado de Chiapas. Derivado de ahí, estamos trabajando con agroecosistemas. Entonces, mi trabajo de investigación se sustenta bajo una teoría general de sistema. ¿Por qué? Porque dentro del agroecosistema existen varios elementos que debemos de analizar, de estudiar. La teoría general de sistemas nos dice que analiza el todo sin perder las partes del sistema, de manera conjunta, alcanzando un objetivo común, y trata de explicar el comportamiento de cada fenómeno en sus diferentes dimensiones. Es vista también esta investigación desde un paradigma cuantitativo y cualitativo por la naturaleza de la investigación, porque tratamos con plantas medicinales y los agroecosistemas. Para ello, me baso en la agroecología,
en los agroecosistemas se realizan o se ve la estructura y función así como también sus prácticas de manejo y conservación. También de la etnografía, porque es importantísimo enfatizar que la etnografía en una investigación de campo nos permite inspirar confianza con aquellas personas que vamos a trabajar, principalmente con grupos étnicos, mediante la investigación acción participativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a esta apropiación de ese conocimiento colectivo. Dada la investigación, ya que está bajo un enfoque etnográfico y etnobotánico, la investigación también se sustenta en la fenomenología, porque la fenomenología nos ayuda o nos permite describir ese significado de las experiencias que los grupos étnicos viven ahí en sus territorios. También nos ayuda a comprender sus modos de ver las cosas. En este caso, cómo los grupos étnicos pueden ver o percibir a la naturaleza. En etnobotánica, como concepto, nos permite también ¿qué será? Adquirir conocimientos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos de diversos conocimientos de otras disciplinas. Necesitamos de la etnobiología, de la antropología, por la etnografía, necesitamos de la botánica, de la biología, entre otras disciplinas. Es ahí donde nosotros hacemos una conjunción de un conocimiento transdisciplinario. ¿Para qué? Todo esto para comprender mi fenómeno de estudio, los agroecosistemas y los ecosistemas Mochoy Cachiquel y su relación con las plantas medicinales. De ahí emerge mi situación problemática de esta investigación, que son las plantas medicinales y su relación en los ecosistemas y agroecosistemas de estos grupos étnicos. Identifiqué 4 dimensiones que son problemas o problemáticas que no permiten a que este conocimiento siga, sino se vaya perdiendo. En la parte económica tenemos mayor flujo de medicina de patente, la cual reduce el uso de las plantas medicinales. Existe un aumento frecuente de costos de medicina de patente. También el estatus social por atenderse por médico alópata. Las remesas contribuyen a dejar el uso de las plantas medicinales. En la parte sociocultural, la migración de los jóvenes desintegran estos procesos de conservación de conocimiento y que al mismo tiempo estamos hablando de un fenómeno de la culturización. Existe un riesgo de pérdida de información sobre el uso de estas plantas medicinales, así como también existen escasos programas sobre el uso de estas plantas medicinales. En la parte ambiental, existen cambios de uso y manejo de los recursos naturales, prácticas agrícolas que reducen la presencia de estas plantas medicinales en los agroecosistemas o en los caminos por el uso excesivo de los herbicidas, de los pesticidas, etc. Y por ende, llevamos a una contaminación ambiental, una contaminación del suelo, y todo viene a repercutir en la salud del ser humano, que es lo que estamos comiendo o consumiendo. En la parte científica, existe una escasa o nula información escrita sobre el uso, manejo y conservación de esas plantas medicinales en la región Sierra Mariscal, de acuerdo a los antecedentes que les he comentado. De ahí emerge mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cuáles son esos factores socioculturales que influyen en la dinámica del conocimiento sobre el uso, manejo y conservación in situ y ex situ sobre las plantas medicinales en los territorios de las etnias Mochoy y Cachiquel de la Sierra Mariscal del sureste de Chiapas? Las preguntas específicas, ¿qué factores socioculturales influyen en el conocimiento sobre las plantas medicinales en estas dos etnias? ¿Qué acciones de conservación estos dos grupos étnicos realizan? ¿O cuáles son esas formas de transmisión de ese conocimiento? Emerge de ahí la hipótesis general. Entonces, la transmisión de conocimiento sobre el uso, conservación y manejo in situ y ex situ de plantas medicinales depende de las relaciones socioculturales
manejo de los agroecosistemas y conservación de los ecosistemas en ambos territorios del grupo étnico Cachiquel y Mocho. La hipótesis específica, la dinámica del conocimiento sobre el uso de plantas medicinales está en función del aspecto sociocultural en ambos grupos étnicos de la Sierra Mariscal. El grupo étnico Mocho realiza actividades de conservación de uso de plantas medicinales in situ y ex situ en el grupo étnico Cachiquel. La dinámica de la transmisión de conocimiento sobre el uso de plantas medicinales es vertical y horizontal en ambos grupos. El objetivo general es identificar el uso, manejo y conservación in situ y ex situ de plantas medicinales obtenidas de los agroecosistemas y ecosistemas, así como aquellos factores que influyen en la dinámica de transmisión del conocimiento, ya sea intra y entre las etnias Mocho y Cachiquel. Objetivo específico, determinar cómo influye la situación sociocultural en el conocimiento sobre el uso de plantas medicinales en estos ambos grupos étnicos. En el objetivo 2, identificar el uso y las actividades de conservación de plantas medicinales que realizan los grupos étnicos Mocho y Cachiquel en agroecosistemas y ecosistemas. 3, identificar la forma de transmisión de conocimientos sobre el uso de estas plantas medicinales que existen en las etnias. Y como materiales y métodos, la investigación se realizó en 2 lugares, que es Motocintla y Mazapa de Madero. Estos 2 municipios se ubican al sureste de la región Sierra Mariscal. Motocintla es una cabecera municipal que se ubica a 1.300 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de 69.119 habitantes, de los cuales 2.841 personas se reportan de habla indígena Mocho. En el municipio de Mazapa de Madero, que también es una cabecera municipal, se encuentra a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de 7.793, de donde tan solo se reportan 483 personas hablantes Cachiquel. Mi proceso metodológico para toda esta investigación, para satisfacer la hipótesis 1, se hizo uso del método etnográfico con la observación participante, las reuniones y entrevistas dirigidas, el diario de campo, el diseño del instrumento, la prueba piloto, el rediseño, la aplicación, la aplicación de cuestionarios, y de ahí viene la aplicación, el análisis de esos cuestionarios, en donde allí se desarrolló el capítulo 1. En la hipótesis 2 y 3, se hizo uso del método etnobotánico y etnográfico, se realizaron recorridos con los dueños de los agroecosistemas, la aplicación de cuestionarios, se realizó una colecta de plantas, prensado, secado, identificación taxonómica, montado de ejemplares y análisis de la información, en donde también se generaron herbarios para cada etnia. De ahí se generó el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 1, que versa sobre los factores socioculturales que influyen en la dinámica del conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales en ambos grupos étnicos, se llevó a cabo el método etnográfico con la entrevista dirigida, la aplicación de cuestionarios estructurada desde lo sociocultural, el uso de las plantas medicinales y el análisis de la información. También se hizo uso de la observación participativa. Todo el tiempo se estuvo llevando la libreta de campo, una cámara fotográfica y una grabadora. Para la aplicación del cuestionario se determinó el tamaño de muestra utilizando la fórmula para una población finita establecida por Aguilar Barojas en el 2005. Esta población estuvo conformada por un listado oficial que los representantes de cada grupo étnico nos proporcionaron en conjunto con el coordinador del INPI de Mazapa de Madero, en donde incluyen a los representantes de las unidades familiares de cada grupo étnico. Se realizó la muestra, de ahí en el grupo étnico Mocho se entrevistaron, se aplicó la entrevista a 32 representantes de cada unidad de la familia. Y en el grupo étnico Cachiquel se aplicaron 35 entrevistas.
Como resultados del primer capítulo, en cuanto a organización y estructura social, ambas etnias se organizan de manera diferente en cuanto a sus eventos religiosos se refieren. En la fiesta de San Francisco de Asís es organizada solo por integrantes de la etnia mochó, a quienes se identifican en ella, y es organizada principalmente por las autoridades, tales como el parlamentista, el consejo consultivo, la coordinadora que está acá de mesa, la coordinadora de cocina y el tesorero. La etnia mochó mantiene constante la convivencia y esa comunicación porque se reúnen a cada 20 de cada mes. Eso hace a que estos grupos étnicos se vayan dinamizando en su organización y sobre todo pues la festividad de San Francisco de Asís. Esta festividad brinda la oportunidad de compartir estas experiencias y vivencias de su cotidianidad y en este caso sobre el uso de plantas medicinales que usan ciertos padecimientos, por lo que se puede decir que el conocimiento de ellos tiene que ser más colectivo que individual. En el grupo étnico mochó, las actividades comienzan el 20 de agosto con la entrada de leña. Mientras ellos van a colectar la leña, ya la están entrando el 20 de agosto. Las mujeres se dedican al tostado y a la molienda de esa harina para después, el día 1 al 4 de octubre, ya están disfrutando de un rico puzunque, bebida tradicional del grupo étnico mochó. En contraste, la etnia cachiquel sí organiza fiesta de San Martín de Porres por la directiva de la Iglesia Católica, principalmente por el Consejo Consultivo, el presidente de la iglesia, el tesorero y el vocal, prácticamente la comitiva. Y ahí ellos están diferentes en sus eventos de San Martín de Porres. Los cachiqueles se reúnen cuando el Consejo Consultivo o el Consejo de Ancianos requiere de dar o recibir información sobre temas que competen solo a los que integran el grupo étnico cachiquel o se consideran dentro de ella. Esto indica que ellos tienen menor convivencia y comunicación. Por lo tanto, existen reducidas oportunidades de que ellos puedan compartir estos conocimientos sobre el uso de esas plantas medicinales. El conocimiento de ellos se puede decir que es más individual y esto se observa en el análisis de redes sociales. Luis Villoro dice que el conocimiento es un proceso psíquico que puede ser colectivo o puede ser individual. Yo diría que depende de la organización de cada grupo étnico. En escolaridad y grado de estudio y ocupación, el grupo étnico cachiquel, el 97% del grupo étnico cachiquel sí estudió y el 59% del grupo étnico sí estudió. Se tiene más estudios el grupo étnico cachiquel que el grupo étnico mochó. Los cachiqueles, el nivel de escolaridad de estudio van de primaria hasta maestría, mientras que los mochó solo van de primaria hasta el bachillerato. En cuanto al hogar, el grupo étnico, el 48% del grupo étnico cachiquel se dedica al hogar y el 69% de los mochó al hogar. El 43% de los cachiquel se identificaron o son campesinos y tan solo el 16% de los mochó son campesinos porque se dedican a otras actividades o son comerciantes. En cuanto a los servicios médicos que cuentan ambas etnias, todos cuentan con algún servicio médico. Sí tienen asistencia al médico, pero van poco frecuente. El 77% van poco frecuente en cuanto a la etnia cachiquel y el 62% de la etnia mochó. Sin embargo, tienen servicios médicos, van poco frecuente, pero no dejan de usar esas plantas medicinales. En cuanto a los padecimientos reportados por los grupos étnicos mochó y cachiquel, se generó una lista de todos los padecimientos, pero fueron clasificados de acuerdo a la clasificación estadística internacional de la OMS en el 2015, de las cuales se destacan principalmente las enfermedades de infecciones parasitarias, las del sistema digestivo, las de embarazo, pauperio, y las de lesiones infecciosas, las de enfermedades del sistema genitouterino,
las enfermedades del sistema nervioso, fueron las más importantes que resaltaron en ambas etnias. En cuanto al índice de similitud de padecimientos, esta fue basada por el índice de Yakar en ambos grupos étnicos, que también se adoptó el índice de similitud para estos padecimientos, en donde las enfermedades, principalmente las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, ahí fue donde ambos grupos étnicos comparten un buen número de padecimientos. Y el número más bajo fue el de embarazo, parto y puerperio, enfermedades de la mujer principalmente. Sin embargo, también se resalta también las enfermedades del sistema respiratorio, que las comparten un 25%, enfermedades que actualmente están relacionadas con el COVID. En cuanto al número de especies de plantas medicinales, si nos damos cuenta, bueno, si observamos la gráfica, en cuanto a tos, diarrea, dolor de estómago, riñones, diabetes, el grupo étnico Mochó hace uso de un mayor número de plantas medicinales que el grupo étnico Calchiquel. En cuanto al valor cultural trámil de las especies de plantas medicinales usadas, esta nos expresa la citación más frecuente, superior o igual al 20%, en donde se destacan principalmente las del hinojo para el grupo étnico Mochó y las de ruda. Sin embargo, las plantas principales con un valor cultural para el grupo étnico Mochó resaltaron 16 plantas, y para el grupo étnico Calchiquel 14 plantas resaltaron con un valor cultural. De ese número de plantas, 10 especies de plantas fueron compartidas o son compartidas en ambos grupos étnicos. Sin embargo, solo 5 especies de plantas medicinales son obtenidas tanto de los ecosistemas como de los agroecosistemas, que son el parogiote, el lavaplato, el chicalote, el hediondillo y la verbena. Como conclusiones del primer capítulo, miembros del grupo étnico Calchiquel tienen escolaridad a nivel de licenciatura y maestría y conocen poco sobre plantas medicinales, mientras el grupo étnico Mochó solo tiene hasta bachillerato, informando que tiene mayor conocimiento sobre plantas medicinales. Ambos grupos étnicos se encuentran afiliados en algún servicio médico, pero prefieren usar más plantas medicinales, ya que si acuden al médico, invierten mucho más en su salud económicamente hablando, y sus salarios no les favorece, ya que solo viven al día. Los Mochó reportaron más padecimientos y reportaron más plantas medicinales usadas, contrario a los calchiqueles. Se reportaron 10 padecimientos con mayor número de plantas medicinales usadas para su mejora o cura, que va de 4 a 16 plantas medicinales por padecimiento. Las plantas medicinales culturalmente más representativas por los Mochó fueron 16 y para los calchiqueles 14. En el capítulo 2 versa sobre el uso y conservación de plantas medicinales. Se hizo uso del método etnobotánico y del método etnográfico. Se hicieron recorridos con los dueños de los agroecosistemas, y siempre me estuvo acompañando el parlamentista, que es don Roberto Matías Briceño, parlamentista de la etnia Mochó. Ahí se iba colectando en conjunto con el dueño de la parcela, se iba colectando, prensando y secando y prensando las plantas, perdón. Se aplicaba el cuestionario también estructurado de manejo y conservación de plantas medicinales. De ahí se generó 4 herbarios que fueron entregados en su debido tiempo, en su debido momento. En cuanto al método etnográfico, se llevó a cabo la observación participativa. Se llevó a la libreta como diario de campo, una cámara fotográfica y la grabadora. Con toda esta información se realizó un análisis exploratorio con Excel, después descriptivo y estadístico con el análisis de similitud de especies entre etnias, el índice de Yakar y una prueba de Chi cuadrado. En cuanto a los resultados, la edad de los entrevistados en el grupo étnico Mochó oscila de 24 a 85 años,
de los cachiqueles va de los 34 a los 81 años de edad. Sin embargo, van compartiendo sus conocimientos sobre el uso de estas plantas medicinales. En cuanto a la razón por las cuales ambos grupos étnicos usan plantas medicinales, ambos grupos étnicos resaltaron principalmente porque para curarse, porque es más natural, es de fácil acceso, no hace daño, por una tradición que los antepasados han dejado ese legado, son más efectivas, son más saludables y le ha ayudado a sentir mejoría. En cuanto al estado, ya sea cultivada o silvestre de las plantas medicinales obtenidas, ambos grupos étnicos obtienen sus plantas medicinales más de los agroecosistemas que de los ecosistemas, es decir, en estado silvestre. Sin embargo, también ellos obtienen plantas medicinales, ya sea en ambos lados, tanto cultivada como silvestre. En el territorio cachiquel, el 53% de plantas medicinales son nativas y el 43% introducidas, mientras que en el territorio mochó, el 56% son especies nativas y el 44% son especies introducidas. Esto nos indica que en su mayoría son plantas nativas y que debemos de seguir conservándolas. El índice de similitud yaca resultante fue de 0.33. 33 de un total de 131 fueron o son compartidas por ambos grupos étnicos. 37 especies son exclusivamente de los agroecosistemas mochó y 28 especies en los agroecosistemas cachiquel. Esta situación o estos resultados más bien representan la riqueza de esta diversidad de la flora que existe en la región de la Sierra Mariscal. En cuanto a las prácticas de la conservación de plantas medicinales, el 71% de los mochó sí realizan prácticas de conservación, los cachiqueles solo el 29%, los cachiqueles solo el 97%, los mochó realizan el 71% de sus prácticas de conservación y los cachiqueles el 97%, mientras los que no realizan prácticas de conservación, los mochó, el 29% de los mochó no realiza las prácticas de conservación y tan solo el 3% de los cachiqueles no las realiza. Algunas prácticas para la conservación, prácticas o actividades que ellos realizan son las de regar y cuidar principalmente, seguido de reproducir, podar y para los mochó trasplantar. Las razones de realizar prácticas de conservación para un uso sostenible y recuperación de las plantas fueron principalmente para los cachiquel conservarlas, para los cachiquel y los mochó conservarlas, pero en mayor frecuencia con los cachiqueles, seguido de tenerla a la mano y reproducirlas, y porque también beneficia a la salud. Las razones para no realizar estas prácticas de conservación de las plantas medicinales, principalmente el grupo étnico mochó dijo que no tiene plantas medicinales, ya se sienten cansados, porque ya son personas ya de mayor edad, tienen sitios abandonados, las parcelas les queda lejos de sus viviendas, es comerciantes, no confían en las plantas medicinales, que es válido también recibir esas respuestas, y tan solo el grupo étnico cachiquel responde que poco conoce de ellas. Como conclusión, ambos grupos étnicos obtienen sus plantas medicinales más de los agroecosistemas que del ecosistema, y de acuerdo al índice de similitud de Yacar, se tiene 33 especies taxonómicas medicinales comunes entre ambos grupos de un total de 131. Se encontraron más especies de plantas medicinales nativas que introducidas en los territorios mochó y cachiquel, lo que es un indicador de esta riqueza que posee nuestra región. El grupo étnico cachiquel le da más prioridad que el grupo étnico mochó a las actividades de riego y cuidados como prácticas de conservación y reproducción de sus plantas medicinales. En el capítulo 3 versa sobre la transmisión de ese conocimiento sobre el uso de estas plantas medicinales y se hizo uso del método etnobotánico y del método etnográfico. En el método etnográfico se llevó a cabo la observación participativa, la libreta como diario de campo, una cámara fotográfica y una grabadora, y ya con los resultados que se obtuvo en el capítulo 2
los cuestionarios, ya se hizo el análisis exploratorio y descriptivo y estadístico con un análisis de redes sociales de UCINE. Se visitaron y georreferenciaron 31 agroecosistemas, de las cuales se seleccionaron solo 11 agroecosistemas con potencial para la colecta de estas plantas medicinales en el grupo étnico Capchiquel. Y para el grupo étnico Mochó se georreferenciaron 23 agroecosistemas y solo se eligieron 7 para posibles como potencial para la colecta de estas plantas medicinales. Una vez recabada la información y la colecta de plantas medicinales en campo, se llevó a cabo la identificación taxonómica, esto por comparación por varias bases de datos, así como también el maestro Gabriel Serén es curador del Herbario Nacional del Museo de Historia Natural, que también nos ayudó a confirmar estas especies de plantas. En cuanto a las partes de la planta usada por ambos grupos étnicos, tanto los Mochó como los Capchiqueles refirieron con mayor frecuencia usar hojas y ramitas. En la forma de preparación para el uso de las plantas medicinales, ambos grupos étnicos refirieron usar, con mayor uso o mayor forma de uso de esas plantas, el té seguido de la horchata. En cuanto a la transmisión de conocimientos en ambos grupos étnicos, en este análisis de redes, los vecinos principalmente son los que comparten información sobre el uso de plantas medicinales, seguido de la mamá y los familiares y amigos. Vemos una red con una densidad de red de 0.032 y con un índice de 2.4. Esto nos indica también que la distancia que es mayor tiene una menor comunicación, en este caso sobre el uso de estas plantas medicinales o de compartir estos conocimientos. En cambio, los Mochó tienen una densidad de 0.036, que esto nos indica que tienen una mayor densidad más que los Capchiqueles. Tienen los nodos se encuentran más cercanos, esto nos indica también que su estructura social nos permite que se encuentren más consolidados. En cuanto a las conclusiones, se encuentran más especies de plantas medicinales en los agroecosistemas Mochó que en los Capchiqueles. Existe un total de 33 especies compartidas del total en ambos territorios. La parte de la planta más usada por ambos grupos son las hojas y ramitas y preparadas en forma de té y horchata. La transmisión del conocimiento en el grupo étnico Mochó se inclina más al vertical que horizontal. Tienen mayor difusión y se encuentran más densos o con mayor cohesión y más organizados. En la etnia Capchiquel, la transmisión de conocimiento es más horizontal que vertical, indicando que existe un riesgo en esta disminución de la transmisión del conocimiento sobre el uso de estas plantas medicinales, ya que tienen menor difusión y se encuentran menos densos, con menor cohesión social y menos organizados. Bien, en cuanto a la contrastación de hipótesis, en virtud de que los grupos étnicos cuentan con escolaridad que va desde primaria hasta maestría para los Capchiqueles y hasta secundaria para los Mochó, y considerando que ambos grupos étnicos cuentan con diferentes servicios médicos, por lo tanto, la hipótesis 1 se rechaza parcialmente, debido a que pueden existir otros factores que influyen en la dinámica de sus conocimientos. Nada es estático, todo es dinámico. En relación a las actividades que ambos grupos realizan para cuidar y conservar las plantas medicinales en los agroecosistemas y ecosistemas, los Capchiqueles han enfatizado más los cuidados que los Mochó. Por lo tanto, aún no se acepta, ya que no se tienen argumentos conclusivos. La forma de transmisión de conocimientos en los Mochó mostró ser más vertical que horizontal, y para los Capchiqueles resultó ser lo opuesto. Así que la dinámica de transmisión de conocimientos es diferente en ambas
en ambas etnias. Se acepta parcialmente con la observación de que existen ambas formas de diferentes densidad y que pueden estar sujetas a cambios en la cohesión social y la estructura, ya sea intra e interfamiliar. Como conclusiones generales, ambos grupos étnicos prefieren usar más las plantas medicinales para atender la salud, no obstante se encuentran afiliados a los servicios médicos oficiales. Las plantas medicinales son obtenidas más de sus agroecosistemas que de los ecosistemas. Se encuentran más especies de plantas medicinales en los agroecosistemas Mochó que en los cachiqueles. En los territorios de ambos grupos étnicos hay más plantas nativas que introducidas. El grupo étnico cachiquel prioriza más actividades de conservación que los Mochó en los cuidados de sus plantas medicinales en sus agroecosistemas. La transmisión del conocimiento en el grupo étnico Mochó es más vertical que horizontal y para los cachiqueles es lo opuesto. Y como recomendaciones, es necesario seguir contribuyendo a la documentación del conocimiento tradicional generado por los grupos étnicos Mochó o cachiquel y cachiquel, de los que poco se habla y poco se difunde. De esta forma, las presentes y futuras generaciones tendrán acceso de ese conocimiento transmitidos entre ellos y la sociedad en general, contribuyendo a la conservación de estas plantas medicinales que existen en los agroecosistemas y ecosistemas. Así también se va manteniendo la diversidad entre ellas. También establecer programas permanentes de capacitación tipo escuelas campesinas para fomentar su capacidad de agencia humana, esa apropiación de ese conocimiento para estos grupos étnicos. Y de esta forma, aprovechar las plantas que se encuentran por temporadas en el transcurso del año, en diferentes formas de preparación para tenerlas a la mano, así como también compartir conocimientos entre ellos sobre la elaboración de diferentes subproductos como shampoo, jabón, pomada, gel cicatrizante, jarabes y extractos de diferentes formas, ya que ellos principalmente, como ya observamos en los resultados, solo preparan el té y horchata, como es la forma de uso más común que realizan allá. También implementar participativamente estrategias de conservación de los ecosistemas y uso de prácticas agroecológicas que motiven a la población a buscar la forma de que sus territorios sean declarados como áreas protegidas, buscando la salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual y su patrimonio cultural, en conjunto con los grupos étnicos, para contribuir a la conservación, documentación y, ¿por qué no?, en la difusión sobre la flora medicinal de la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas. Rescatar y documentar esos conocimientos sobre las plantas medicinales con el permiso de los grupos étnicos mexicanos que poco se habla o poco se conoce, como son la etnia Mochó y cachiquel de la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas. Es una aportación a la farmacopea mexicana sobre el uso para la salud, el manejo y las estrategias de conservación de estas plantas locales. Y bien, ahora, ¿qué he aprendido en este proceso de investigación? Como bien lo mencionó el doctor, en estos 4 años. Generé un modelo del agroecosistema Mochó y cachiquel que existe en la región Sierra Mariscal. En este agroecosistema tiene sus entradas, energía solar, semillas locales y externas, capacitación, herbicidas sintéticos, la mano de obra familiar, el dinero. También tiene sus salidas, que son los beneficios que nuestro agroecosistema y dentro de ello nuestros subsistemas, cultivos, animales y plantas medicinales nos aportan como alimentos, plantas medicinales con sus subproductos derivados de ellos, jabones, shampoo, jarabes, pomadas y tinturas, materiales de construcción y leña, servicios ambientales, semillas, que estos también pueden ser, puede existir una resonancia en el suprasistema, con el Estado y el municipio, ¿por qué no?, con las políticas públicas y los convenios internacionales.
para la protección de nuestra diversidad vegetal en el territorio Mochoy y Cachiquel. Entonces, para mí, una vez adquirido la teoría y la práctica, conviviendo, aprendiendo de las etnias, de manera empírica a lo que se le denomina agroecosistema, se vive y se operacionaliza de acuerdo al objetivo del productor y su familia, y lo definen como aquel lugar de trabajo, sitio, o me voy al corral, que les da identidad, en donde diseñan el uso del espacio y se llevan a cabo actividades agrícolas con el fin de producir alimentos de origen vegetal o animal, obtención de materiales de construcción, plantas medicinales y sus productos, y obtención de leña, que satisfacen parte de las necesidades materiales, alimenticias y de salud para la familia, y por qué no para la sociedad en general. Sin embargo, es importante enfatizar que el concepto de agroecosistema es visto, percibido, analizado y definido como consecuencia del contexto y bagaje de la formación e intención del investigador. Por lo regular, este pensamiento es occidentalizado. Por eso, a mí me lleva a definir mi concepto del agroecosistema de la siguiente manera. El lugar de análisis, diseño y rediseño, visto como un sistema en el que se integran factores culturales, ambientales, sociales y económicos para satisfacer las necesidades de alimentos de origen animal y vegetal, materiales de construcción y, sobre todo, plantas medicinales, que complementan a la nutrición, la salud para la familia y la sociedad en general. Bien, me gusta una frase y lo escribí, experiencia de esos 4 años caminando en campo con los grupos étnicos. La Madre Tierra nos provee de recursos naturales, entre ellos las plantas medicinales. Solo es cuestión de apreciarla, conocerla, cuidarla y aprovecharla adecuadamente para mantener una salud equilibrada. Por eso, cuidémosla, porque con ella podemos producir alimentos sanos y medicina natural. Quiero agradecer al Colegio de Posgraduados porque me ha permitido llevar a cabo mis estudios aquí en el campus Veracruz, a CONACYT y a Mujeres Indígenas por el financiamiento para llevar a cabo el proyecto de campo, que sin ese apoyo no hubiésemos sacado los libros y los herbarios que fueron entregados en los municipios y con ellos para su acervo cultural. Quiero agradecer a mi consejo particular, que siempre estuvo de la mano en cada reunión, en cada consulta, pero también quiero agradecer a los grupos étnicos. Michonis Tegunaquil, gracias en Cachiquel, Huizahuacanín, gracias en Mochó y gracias. Y bien, pues esto es todo y pues ahora espero las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Inna Yolanda, Yolis, por la presentación. Bien, profesores. Adelante, doctora Blanca. Dejemos respirar tantito. No, está bien. Adelante, doctora Blanca, por favor. Bien. Una vez escuchada entonces la presentación de Inna Yolanda, a todos muy buenas tardes. Ahí veo que hay familiares tuyos y también a todos los que hemos estado en este proceso. Buenas tardes. Inna, bueno, después de toda esta presentación,
que definitivamente plasma los cambios que han habido de cómo en aquel momento tenías la intención de entrar al colegio de posgraduados y que se te hizo una realidad. Hoy ha sido distinta, sin duda, ¿verdad? Se trata de la formación de estudiantes, de recursos humanos, y creo que el colegio de posgraduados ha logrado ese objetivo. Sin duda también se observa un trabajo detrás de todo este conocimiento, toda esta área del conocimiento, que partió justamente con la intención de ingresar a ese doctorado en agroecosistemas tropicales en su momento, y que también comentamos en aquellos ayeres, ¿verdad?, que una de las ideas era justamente esto de las plantas medicinales como tu protocolo para una propuesta dentro de ese colegio. Sin duda llegaste en el momento oportuno, dadas las situaciones que han habido actualmente, con lo del COVID, y también que lo has sabido aprovechar esta oportunidad. Quiero felicitarte igual por tu presentación, por tu trabajo, que sin duda ha sido bastante exhaustivo, ¿verdad? Porque sin duda también es uno de los colegios de mayor impacto y sin duda de mayor exigencia. Mi pregunta la voy a enfocar a algo muy cotidiano que has tenido, ¿verdad? En ese ir y venir, en ese recorrido de campo, en esa escritura, en ese avance y en esa formación. ¿Cuál sería la aplicación que nos hablaras, verdad? ¿Cuál sería la aplicación práctica de tu trabajo de investigación en el campo de la agronomía, de los agroecosistemas y de la producción de alimentos y de la salud en general?